Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos el grupo Citología, Ciencia y Arte. Como siempre, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte, y que activen las notificaciones para que sepan cuando tenemos un nuevo video. Mi nombre es Elizabeth García y en esta oportunidad vamos a hablar de la citología en ganglios. Comenzamos por la toma de muestra. Esta toma de muestra se recomienda que sea ecoguiada para asegurarse que realmente se está tomando muestra del ganglio linfático y no que se están punzando órganos adyacentes, ya que si se punza un órgano adyacente, pues obviamente la muestra va a ser insatisfactoria y no vamos a poder hacer un reporte de lo que realmente está en ese ganglio. Las agujas a utilizar deben ser entre 25 y 23 G, de ese grosor, ni más ni menos gruesas que eso. Si el paciente está tratado con anticoagulantes, este debe suspenderlos 24 horas antes de realizarse la punción. Y una vez que se introduce la aguja en el ganglio, se debe aspirar y posteriormente esa muestra obtenida se va a extender en una lámina y se va a fijar con un fijador en spray, que también se conoce como Citofix, dependiendo de la marca que utilicen, o con alcohol al 96%. ¿Cuándo una muestra va a ser insatisfactoria o no diagnóstica? Cuando tengamos ausencia de células linfoides o células epiteliales atípicas. Recuerden que en los ganglios puede hacer diagnóstico de procesos metastásicos y es muy probable que cuando tengamos procesos metastásicos no consigamos células linfoides o las que tengamos sean muy pocas. Pero si evidentemente hay células que sean atípicas, ahí puedo emitir un diagnóstico. Toda muestra mal preservada evidentemente es motivo de no diagnóstico y por lo tanto va a ser una muestra insatisfactoria. Y cualquier elemento que me esté tapizando las células e impida visualizarlas, como por ejemplo los eritrocitos, algún elemento contaminante, todos esos elementos que me impidan visualizar las células, bien sean linfoides o las células epiteliales presentes, por lo tanto allí, por no tener una buena visualización del material, también caigo en lo que es una muestra no diagnóstica o insatisfactoria. Los diagnósticos citológicos a nivel del ganglio, de forma muy resumida, vamos a tener dentro de la categoría de los negativos las linfoadenitis, que es el diagnóstico más frecuente, y los granulomas. Y dentro de las categorías de maligno vamos a tener los linfomas, que son los tumores propios de este tejido, y las metástasis. Dentro de las metástasis, los más comunes son los diagnósticos de carcinomas metastásicos y adenocarcinomas metastásicos. Esto no quiere decir que sean los únicos diagnósticos que voy a hacer en ganglio, pero sí son los más frecuentes a nivel citológico. Entonces, a nivel de citología, aquí tenemos una imagen de lo que sería una linfoadenitis. La linfoadenitis se va a caracterizar porque voy a tener una población de linfocitos polimorfa, es decir, de distintos tamaños y morfologías. Entonces aquí vamos viendo que tenemos linfocitos bastante pequeños, como los que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de muestras citológicas, linfocitos medianos y linfocitos de mayor tamaño. Esa población linfoide polimorfa me habla de un proceso de linfadenitis y a nivel citológico lo diagnosticaremos de esa manera. También puedo llegar a observar linfoplasmocitoides, células linfoplasmocitoides, plasmoblastos y células plasmáticas. Los granulomas, como cualquier granuloma en cualquier otra muestra citológica, se van a caracterizar por una presencia de células gigantes multinucleadas y gran cantidad de linfocitos. Bueno, evidentemente al ser una muestra de ganglio, pues los linfocitos es lo que va a predominar. Pero en este caso, para diferenciarlo de una linfadenitis, voy a tener la presencia de estas células gigantes multinucleadas, características de los granulomas, que ya lo hemos visto en otros tipos de tejido y de muestras citológicas. Luego tenemos los linfomas, ya entrando en lo que son las categorías de malignidad, vamos a tener los linfomas de tipo Hodgkin y no Hodgkin. En este caso tenemos los linfomas Hodgkin, que sabemos que los linfomas en general se caracterizan por presentar un extendido con linfocitos atípicos. Obviamente, esta población de linfocitos es monomórfica, como se dan cuenta en la imagen, son linfocitos todos prácticamente del mismo tamaño y con las mismas características morfológicas.
La diferencia entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin va a ser la presencia de la célula de Rett-Steinberg en el linfoma de tipo Hodgkin, que es esta célula que tenemos aquí. La célula de Rett-Steinberg se caracteriza por ser una célula de gran tamaño, binucleada generalmente, aunque pudiera estar mononucleada e incluso multinucleada, y esos núcleos van a tener la presencia de un macronucleolo. La presencia de aunque sea una sola célula de Rett-Steinberg en todo el extendido ya es suficiente para hacer el diagnóstico del linfoma Hodgkin. Luego tenemos los linfomas no Hodgkin, que a diferencia del Hodgkin no van a tener la célula de Rett-Steinberg, pero obviamente vamos a seguir teniendo los linfocitos atípicos con ese aspecto monomórfico, pero sin la célula de Rett-Steinberg. Esa va a ser la principal diferencia. Como les digo, generalmente los linfomas se caracterizan por ese aspecto monomórfico del extendido. Sin embargo, existen algunos linfomas en donde ese aspecto monomórfico no va a estar y se va a presentar más pleomorfismo. Pero esos son casos muy aislados, son poco frecuentes. Luego tenemos los procesos metastásicos, en donde la mayoría de las veces hacemos diagnósticos es de adenocarcinomas o carcinomas, aunque pudiéramos hacer diagnósticos de algún otro tumor metastásico. Pero en este video solo vamos a hablar de los adenocarcinomas y los carcinomas y cómo diferenciar uno de otro. En estos casos de un proceso metastásico vamos a tener células de tipo epitelial que obviamente vamos a diferenciar de los linfocitos. En el caso del adenocarcinoma son células de tipo glandular y se van a caracterizar por las disposiciones que pueden asumir o que pueden tomar estas células en el extendido. Disposiciones como mórulas, grupos tridimensionales como el que estamos viendo en esta imagen, rosetas, que son estos grupos como el que vemos aquí en esta zona superior de la imagen, donde los núcleos se van disponiendo hacia la periferia, dando un aspecto como de rosa, papilas y pseudopapilas. Esas son características típicas de un adenocarcinoma metastásico. Aunque en esta imagen sabemos que se trata de un adenocarcinoma metastásico de próstata, en citología de ganglio, como en cualquier otra muestra citológica, la información clínica es muy importante. Y en el caso de ganglio muchísimo más, porque es importante saber de qué zona fue ese ganglio que se punzó. No es lo mismo hablar de un ganglio que está a nivel cervical que un ganglio a nivel inguinal. Obviamente el tipo de tumores que hacen metástasis hacia esas zonas ganglionares van a ser diferentes y eso también va a orientar hacia el origen de estas células tumorales. Aunque citológicamente nosotros deberíamos solamente decir adenocarcinoma metastásico, sin colocar de dónde proviene exactamente este tumor, es decir, sin decir si es un tumor de mama, si es un tumor de pulmón, si es un adenocarcinoma de próstata, al menos de que tengamos los criterios suficientes y que también podamos hacer estudios de citoinmunohistoquímica en donde me permita a mí saber que las células que están allí pertenecen a cierto tipo de tumor. De lo contrario, simplemente me quedo con el diagnóstico de adenocarcinoma metastásico. Obviamente siempre hay que tener una correlación clínica con lo que estamos viendo en la citología. Si hablamos de un paciente que ya tiene un tumor primario en algún órgano, supongamos en este caso en la próstata, pues ahí hay una correlación con lo que estamos observando en el ganglio inguinal que fue punzado. Y eso siempre en citología es sumamente importante, la correlación clínica con la citología. Y finalmente tenemos los carcinomas metastásicos que, a diferencia de los adenocarcinomas, vamos a tener células epiteliales también, pero evidentemente estas no son de tipo glandular, son células que son de tipo del epitelio plano. Entonces, vamos a ver que las disposiciones de las células van a ser diferentes a lo que vimos en el adenocarcinoma. En este caso vamos a tener más bien grupos bastante desordenados o incluso células aisladas, que lo más frecuente es la presencia de células aisladas con citoplasmas amplios, orangiófilos y fusiformes. Entonces, los carcinomas se caracterizan por tener células de citoplasmas amplios, orangiófilos y fusiformes. Además, los cambios nucleares de estas células atípicas van a ser mucho más marcados que en el caso de los adenocarcinomas.
En los adenocarcinomas yo tengo nucleomegalia, puedo tener cierto pleomorfismo en esos núcleos e incluso la presencia de macronucleolos. En el carcinoma yo voy a tener pleomorfismo nuclear bastante evidente, anisonucleosis, como lo podemos observar en esta imagen. Recordemos que la anisonucleosis es la variación en los tamaños nucleares y eso se evidencia en esta imagen. Vemos núcleos bastante grandes, como este que tenemos aquí, núcleos más pequeños, núcleos medianos. Hipercromacia muy marcada, los carcinomas se caracterizan por un grado de hipercromacia bien severo y en algunas ocasiones pudiera llegar a observarse macronucleolos, aunque no es algo que sea muy común. El aspecto fusiforme del citoplasma también es característico de los carcinomas y la orangofilia que vayan a presentar esas células, esos citoplasmas orangiófilos bien naranjas, también es distintivo y nos permite diferenciarlo de los adenocarcinomas. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver la anisonucleosis, vemos núcleos de gran tamaño, núcleos mucho más pequeños. Y el pleomorfismo nuclear. Vean que aquí tenemos núcleos que son completamente irregulares y que dejan de ser redondeados. Quizás en esta segunda imagen no se puede evidenciar tanto la hipercromacia, pero sí la anisonucleosis y el pleomorfismo nuclear. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Y como siempre, les recordamos una vez más que nos sigan en Instagram, @citologiacienciayarte, y si quieren hacernos consultas o incluso quisieran compartir alguno de sus casos con nosotros para que los publiquemos en un video o incluso en el Instagram, también pueden escribirnos por nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. También les recordamos que nosotros ofrecemos cursos de actualización en el área de citología y tenemos distintos cursos en nuestra página web que les vamos a dejar el link abajo en la descripción. Nos vemos en un próximo video y no olviden darle like.